rige hasta las 0:30. Sí, hasta las 0:30 acá juega la ley de la selva. Y cuando digo juega, lo digo en todo el esplendor de la palabra. Estamos en el medio del Mundial y en un ratito vas a tener un aperitivo del editorial que tiene que ver con la semifinal de pasado mañana, que tiene que ver específicamente con cómo sentimos ese Argentina-Inglaterra los argentinos. Pero va a haber de todo, porque se apuró en medio del Mundial el gobierno a lanzar el plan reeleccionista de Javier Milei, sin reparar en que al anticiparse desnudaba tres fragilidades. ¿Cuáles son? En un rato te cuento. Claro, uno de los aspectos en los cuales busca apoyarse ese proyecto reeleccionista es la reforma electoral. Una reforma electoral que se propone suspender las PASO. En un principio era eliminarlas para siempre. Ahora, como no alcanzan los votos, es simplemente suspenderla. Esto es a cambio de un esquema que les convenga a los gobernadores, pero ¿eso implica, por ejemplo, la vuelta de la ley de lemas o de algo muy parecido a eso con un esquema de colectoras? En un ratito lo vamos a hablar con Gaby Vulcano, que tiene data de lo que pasó hoy en la reunión de Milei con senadores y diputados de La Libertad Avanza. Vamos a hablar también de algo que sobrevoló, que fue lo central de ese encuentro, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Resulta que de proponer cerrar el Banco Central, de proponer dolarizar y prenderle fuego a la autoridad monetaria, ahora la principal obsesión de Milei es reformar el estatuto. ¿Será que quiere quedar bien con Kristalina Georgieva, que viene a fin de mes después de la final a la Argentina? ¿O será otra cosa vinculada a esa fragilidad, a una de las tres fragilidades de la que les hablaba? Lo vamos a conversar con Juan Carlos Fábrega en un rato. Aquí ya llegó a nuestros estudios el expresidente del Banco Central, que no suele hablar mucho, francamente, que ocupó esa silla antes del final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por un año y que, bueno, conoce en todo caso qué puede cambiar a partir de esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para tu bolsillo. Pero entrevisté hace un ratito también al embajador de Francia en Argentina, a Romain Nadal. Él va a ser el anfitrión mañana de los festejos por el 14 de julio, el aniversario de la toma de la Bastilla, y pocas horas después del mediodía de esta celebración se va a dar la semifinal entre Francia y España. ¿Qué me dijo? Bueno, que quiere que el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, se disculpe por los dichos racistas de su vicegobernadora. Un conflicto que promete escalar, que desató Eve Casado cuando se refirió a la selección francesa como la selección africana y vinculó ese origen que le colgó, ese mote que le colgó, a sus malos modales. Pero claro, el Mundial, un Mundial muy político, lo ocupa todo. Y antes del editorial vamos a dedicarnos a esto que va a pasar pasado mañana. Algo que es, permítanme discrepar respetuosamente con el DT de la selección, con Lionel Scaloni, bastante más que un simple partido de fútbol. Si fuera solo eso, no se explicaría el canto que se repite en cada partido de Argentina, juegue contra quien juegue. El que no salta es un inglés. Hay una rivalidad futbolística, no solo la de estos 40 años desde el 86, ya viene desde el 66, cuando echaron injustamente a Osvaldo Ratín, este fin de semana fallecido justamente, pero hay también algo más que una rivalidad futbolística. ¿Es un grito de guerra por Malvinas? ¿Es un grito contra la guerra, acaso? ¿Es una forma de repudiar el colonialismo? ¿Es una reivindicación del Diego y de aquel partido del 86? Bueno, en todo caso, es algo que a casi todos los argentinos les resulta casi de vida o muerte. Algo que, bueno, resuena además en otros lugares del mundo. Algo que se advierte
en vísperas de este partido. Esto dicho sin querer transformar la semifinal del Mundial en una nueva batalla, sin sugerir que están en juego las Malvinas, en absoluto lo están. Yo soy un hombre de paz que no quiere que nadie bombardee a nadie, pero claro, cuando decimos el que no salta es un inglés, decimos mucho y no nos referimos siquiera a todos los ingleses. Imagínate vos si los argentinos van a cantar eso por los Beatles. Imagínate si van a cantarlo por los Stones. Imagínate si van a cantarlo por Oasis, que suena en la hinchada inglesa todos los partidos y que son no solo músicos tremendos, sino además pibes de barrio, de clase obrera, de Manchester, que marcaron al mundo con su música, a su país con su música, como tantos otros artistas. Acá pusimos a Zeppelin, pusimos a David Bowie, está Black Sabbath, por supuesto, los Beatles, los Stones, grandes directores de cine como Ken Loach, como Alfred Hitchcock, no sé, Christopher Nolan. Los artistas, el pueblo inglés, no se merece un rapto de xenofobia o de patrioterismo. Y aún así, hay algo que resuena en ese el que no salta es un inglés que, si no fuera algo más que fútbol, no se entendería por qué lo entonan de a millones los habitantes de Bangladesh. No se entendería por qué nos banca Escocia en el partido de pasado mañana, Irlanda. Las naciones que fueron oprimidas por los ingleses dentro incluso de Gran Bretaña. Claro, esto que ocurre en la Argentina, esto que ocurre en todo el planeta cuando juega Argentina contra Inglaterra, puede tener que ver quizás con la que llevó adelante aquella guerra de Malvinas. Lo que cantan los hinchas es clarísimo. Escúchalo, porque suena en todos los partidos. Y nos la pasamos cantando por los pibes de Malvinas en el último Mundial. Cantamos ahora otra canción, la de los Pulgones, que cantaron los propios jugadores de la selección en el vestuario. Escucha. ¡Brillale la camiseta! ¡Dentro de la cuna hasta el cajón! ¡Por Malvinas, por el Diego! ¡Por la última de Leo! ¡Argentina, quiero verte bicampeón! Bueno, tal vez el cantito, en vez del que no salta es un inglés, debería decir el que no salta es partidario del imperialismo inglés o es partidario de Margaret Thatcher, pero claro, no dan las métricas, no dan las rimas. Lo concreto es que este es un gran momento para hablar de Margaret Thatcher. Es un gran momento para hablar de todo lo que pasó después de Malvinas, no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo. Y es un momento para hacerlo porque hay muchos pibes, muchas pibas, gente de todas las edades, incluso escolarizados, formados, que no saben, porque quizás no vivieron aquello, quién fue Margaret Thatcher. Déjenme decirles algunas cositas sobre Margaret Thatcher, porque si la conociéramos todos, tal vez no sería presidente alguien que de ella opina esto. And would you still say you also admire Margaret Thatcher, who was the Prime Minister during the Falklands War? Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también
a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? Criticar a una persona, digo, por su nacionalidad o por su raza, digo, es de una precariedad intelectual enorme. Es decir, digamos, yo he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Es brillante. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, ¿cuál es el problema? Es brillante, hizo bien su trabajo, dice nuestro presidente, como si fuera un analista, un libre pensador, y como si ella no fuera una criminal de guerra por lo que hizo en aquella guerra de Malvinas. Pero esto de hizo bien su trabajo tiene que ver con el reseteo que impuso, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo, Thatcher de la mano de Ronald Reagan. La llamada revolución conservadora de aquellos años, el vuelco a la ortodoxia que hicieron casi al unísono todos los países de Europa y los de América, empujados por Thatcher y por Reagan desde Gran Bretaña y desde Estados Unidos, fue un reseteo muy regresivo, en el cual de vuelta haríamos mal si no viéramos en sus víctimas a hermanos de padecimiento, a gente que sufrió el ajuste en el centro del mundo, en los países ricos, para que luego ese ajuste se vuelva a nuestros países y se vuelva con todo a nuestros países. Claro, en los años 70, cuando empieza a asomar esta mujer como figura política, empezaban a agotarse las socialdemocracias que durante 30 años, los 30 años posteriores a la posguerra, le habían dado a los trabajadores derechos, reivindicaciones, que habían contenido las tensiones del capitalismo de una manera bastante benévola, con la Guerra Fría como sombra proyectada sobre todos ellos. Lo que temían era que el descontento se volviera contra el sistema. Y claro, navegaron muy bien esos 30 años, pero la dinámica de la acumulación del capital empezó a exigir, luego de la crisis del petróleo, luego de la ruptura del patrón oro, más explotación. Y ahí aparecieron ellos. Ahí empezó primero a ser validado esto desde lo académico, le dieron el premio Nobel a Friedrich von Hayek, otro héroe de Milley, luego a Milton Friedman, quien él sostiene es el padre de todas sus ideas económicas. Poco después es electa Margaret Thatcher y empieza a desplegar un ímpetu reformista que, claro, Milley ve como un gran modelo, el desmantelamiento de todas las instituciones que protegían a los trabajadores, que protegían al pueblo británico durante esos anteriores 30 años. Empezó Thatcher con esto y para el 82 ya la consideraban la peor ministra, la peor primera ministra que hubiera tenido Gran Bretaña en su vida. Y es mucho decir, porque tiene una larga historia Gran Bretaña. Claro, Thatcher en ese momento se encuentra con la bravuconada de Galtieri y le viene como anillo al dedo. Eso que marcaban las encuestas, que publicaban los diarios, incluso ya habiéndose consumado la recuperación de las Malvinas por parte de Argentina, se vuelca a la consideración de una heroína nacional para todos los británicos. ¿Por qué? Y bueno, porque empujado por su propia crisis, Galtieri, el 30 de marzo había sido la marcha de la CGT por Pan, Paz y Trabajo, le da la excusa perfecta para hacer chauvinismo, para hacer nacionalismo, para hacer lo que no lograba hacer con su política económica, que era aglutinar detrás de sí a todos los ingleses. Y claro, en ese momento, un mes después de la ocupación argentina de las islas, da la orden de hundir el Belgrano. La da el 2 de mayo y mata de un saque a 323 soldados argentinos, la mitad de los 649 que fallecieron en esa guerra. Cuando le preguntan, una semana después, en caliente todavía, sin que se hubiera rendido la dictadura asesina de Galtieri, cuando le preguntan por qué
hundió un barco que se estaba yendo del teatro de operaciones, que había salido de la zona de exclusión, ella contestaba esto. Thatcher, why, when the Belgrano, the Argentinian battleship, was outside the exclusion zone and actually sailing away from the Falklands, why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Outside the exclusion zone. But it was in an area which we had warned. At the end of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable. Le insiste la colega que le preguntaba, muy valiente en ese momento, Diana Gould, vale la pena recordar su nombre, y se enoja la dama de hierro, que para ese entonces ya había adoptado su mote, un mote que le colgó un diario soviético en aquel momento, y le dice, esto pasa solo acá, francamente, era un barco enemigo. Escúchala. I think it could only be in Britain that a prime minister was accused of sinking an enemy ship that was a danger to our navy, when my main motive was to protect the boys in our navy. That was my main motive, and I'm very proud of it. One day all the facts will be revealed, and they will indicate as I have said. Sonriente, desafiante, insisto, pocos días después de haber perpetrado ese crimen de guerra, Margaret Thatcher sabía que tenía al pueblo en un puño. Sabía que tenía carta blanca para hacer lo que fuera. Y por eso sonríe. Muy poco después, terminaría aplastando una huelga minera que se extendió durante casi un año. Cerró más de 150 establecimientos mineros por toda Gran Bretaña y cerró infinidad de fábricas en la cuna de la Revolución Industrial, porque lo que buscaba el capital británico en ese momento era un reseteo, un poco lo que está pasando acá. Pero en su caso era salir de la matriz industrial, ya habiendo sido derrotada por Estados Unidos y por Asia, y abrazarse a un destino financiero. Hoy, Gran Bretaña es lo que soñó Thatcher, una especie de hub de las finanzas, donde la City tiene la centralidad total, atrayendo capitales financieros de todo el mundo. Claro, en el medio aplastó a los trabajadores de Gran Bretaña, y en ellos, insisto, no hay que ver enemigos, hay que ver colegas de padecimiento, en todo caso. Claro, esto sigue vivo en Argentina porque todo esto ocurrió allá y ocurrió acá, superpuesto con la guerra. Fíjate lo que me decía hoy un excombatiente que además es exfutbolista, era futbolista, ya había debutado en primera antes de ser reclutado para ir allá sin saber tirar un tiro, a los 19 años. Y después siguió siendo futbolista, jugó en más de 10 clubes en total. Es Luis Escobedo. Escuchalo unos segunditos. Mira, primero voy a decir que no pasa de ser un partido de fútbol. Nuestro fanatismo es grande, pero lo tenemos que llevar a lo que es el fútbol, que es un partido. Después, no sé, yo quiero que gane Argentina, yo soy un fanático, y quiero decirte de que nosotros en el año 2022 volvimos a ser veteranos de Malvinas con la canción Los Pibes de Malvinas. Claro. Porque estos chicos, esta selección, a nosotros nos reivindicaron ante el mundo. El mundo supo y preguntaba quién eran los pibes de Malvinas. Los argentinos, los chicos, preguntaban quién eran los pibes de Malvinas. Entonces nosotros le debemos mucho los veteranos de los veteranos a esta selección. Siempre vamos a querer que le vaya bien, porque la verdad que Messi, con todos estos genios, a nosotros nos reivindicaron en la historia de la Argentina. Esto pasó hoy también, ¿eh?
Esto es en el CECIM de La Plata, en el Centro de Excombatientes de Malvinas, donde se juntaron espontáneamente y grabaron esto para subirlo a las redes sociales. Es cierto, es un partido de fútbol, es cierto, la rivalidad que se expresa es la rivalidad que genera un clásico, como es Argentina-Inglaterra desde hace mucho tiempo, pero también hay algunas cosas que recordar en torno a este partido. ¿Sabes por qué? Porque además hay cosas que siguen ocurriendo. Este mismo presidente que se confiesa fanático de Margaret Thatcher, que dice que hizo bien su trabajo y que era brillante, la dama de hierro, es un presidente que se comprometió a presentar una queja formal para impedir en lo posible la explotación petrolera en las Malvinas, que llevan adelante dos compañías, mirá de qué nacionalidades. Una israelí, Navitas, que funciona sobre la base de una antigua empresa estatal de petróleo israelí, y por otro lado Rockhopper, británica, que hizo prospección durante muchísimo tiempo y ahora ya está en fase de exploración para perforar algún pozo en el futuro cercano. Es el mismo presidente que no dijo nada sobre esto que ocurrió el sábado pasado, no, el anterior, hace 10 días, en aguas del mar argentino. Se tuvo que quejar el gobierno de Tierra del Fuego por esto que pasó con el HMS Medway, que, violando el protocolo fijado en el año 90 para evitar justamente chispazos que volvieran a encender la guerra, se mandó hacia el canal de Beagle por el mar argentino sin que nadie le dijera nada. Fue el sábado 4 de julio, un momento en el cual quizás este gobierno, tan afín a intereses extranjeros, estaba pensando en otra cosa. Pero vamos al editorial y vamos a hacer foco en la semana política y económica, porque, claro, aprovechando el Mundial, o quizás viendo que nadie más juega en esa cancha, Milei largó la reelección. También el momento elegido tiene que ver con pasar la página de Manuel Adorni, un lastre que durante 3 meses estuvo paralizada completamente a la gestión. Ahora, ese plan reeleccionista asoma con por lo menos 3 fragilidades. Una financiera, que tiene que ver con el anuncio que hizo la semana pasada del programa financiero el ministro de Economía, Luis Caputo. Otra política, que tiene que ver con lo que vamos a hablar con Vulcano, el fin de las PASO, para lo que están juntando votos ahora. Y otra judicial. Vamos de a una. Este garabato que hizo Milei hoy, lo hizo para explicarles a los legisladores la importancia de que se reforme la Carta Orgánica del Banco Central. Insisto, ya está sentado Juan Carlos Fábrega, aquí en nuestros estudios, expresidente del Banco Central, para conversar sobre esto. No suele hablar mucho Fábrega en los medios de comunicación, es fiel televidente de la ley de la selva y por eso nos hace el honor esta noche. Pero de ese programa financiero, si bien tuvo relativa buena recepción en los mercados, subieron los bonos, bajó el riesgo país levemente, no termina de despejar las incógnitas respecto de los vencimientos de deuda del año que viene. Lo dijo clarito un hombre del mercado, Daniel Marx, ex viceministro ni más ni menos que de Domingo Cavallo, hombre que armó los enjuagues financieros de los 90 de la mano de Federico Sturzenegger. Escuchá lo que dijo ayer Daniel Marx. Hay una intervención del Banco Central que hace que el tipo de cambio no se aprecie tanto. Hay reglas de juego que hacen que el tipo de cambio se aprecie, por otro lado, y juega con las dos. Y hay una tasa de interés local que está reflejando que va a haber alguna devaluación. Así con tranquilidad lo dice Daniel Marx. Va a haber alguna devaluación. Lo que jura Caputo que no va a ocurrir para este veterano tiburón del mercado va a ocurrir. Y expresa esa primera fragilidad, la financiera, la que hemos recorrido acá con cuadros de
y gráficos de los vencimientos que vienen infinidad de veces, no los quiero aburrir. Claro, el anverso y el reverso de esto son ganancias para los que apuestan a colocaciones financieras y una pesadilla para los endeudados, entre los cuales floreció una nueva tribu, la de los endeudados con la propia plataforma para la que trabajan. Sí, lo publicó el diario Clarín y realmente me impresionó sobre datos del Banco Central, una nota de Mariano Buettner. Ya hay cerca de 60.000 laburantes de pedidos ya, solo en esa plataforma, que le deben en promedio casi 1 millón de pesos a la plataforma de envíos a domicilio para la que trabajan. ¿Cómo es esto? Bueno, hay distintas modalidades de préstamo que da pedido ya tanto a los comercios que usan sus servicios como a los empleados que más trabajan, que más ingresos generan con las comisiones, que denuncian los gremios del rubro, sindicatos de base que todavía no tienen personería, pero que están ahí, que tienen relación con las bases, tienen intereses hasta el 700% anual. Claro, hay baja morosidad porque se los descuentan directamente de las comisiones los préstamos después. Es como la forestal que pagaba con ticket para la proveeduría, pero en el siglo XXI. Sí, la forestal era una compañía inglesa, dicho sea de paso. Esto que ocurre con los endeudados, que hemos visto miles de veces, pasa en las billeteras electrónicas, pasa en los bancos, pasa en las entidades de crédito a sola firma, es algo que también expresa ese riesgo financiero, pero que a la vez se engarza con el riesgo político. Un riesgo político que va a ir increyendo a medida que se acerquen las elecciones, si las elecciones son entre cambio y continuidad, en la medida en la que no haya derrames sobre la gente común de los beneficios que están teniendo en determinados enclaves económicos. Lo dice incluso un empresario, un proveedor de servicios logísticos de Vaca Muerta, que trabaja y gana mucha guita en uno de esos enclaves, justamente el hidrocarburífero. Escuchalo a este hombre, Miguel Ángel Zarzur, que dice lo siguiente. Creo que la macro está completamente ordenada. A este presidente le veo una convicción que no vi antes. Por supuesto, hay muchas cosas por mejorar. O sea, los sectores ganadores son, que ya lo sabemos todos, la minería, la industria del oil and gas, el campo. El RIGI ha hecho un gran aporte, pero para que derrame a la gente aún falta. Falta porque los proyectos de RIGI son proyectos a largo plazo que necesitan inversión para generar mano de obra. Y después el consumo, por supuesto, todavía falta un poquito. Hay una tercera fragilidad, además de la política, que tiene que ver con, bueno, que si no suspenden las PASO la tienen difícil en la presidencial, con estos niveles de imagen, con estos niveles de intención de voto. Además de la financiera de la que hablábamos antes, que es la judicial. Cuando le entregó el Ministerio de Justicia a Juan Bautista May, que es Karina Milei, se confió en un hombre, en Santiago Viola, su viceministro, para controlarlo, para intentar que, en todo caso, los favores que le haga a la casta de Comodoro Pi tengan alguna contrapartida en un blindaje para los actuales funcionarios. Bueno, este hombre, Santiago Viola, no parece estar dedicado full time a esa misión que le encomendó Karina Milei, porque lo engancharon viendo el Mundial. Lo engancharon viendo los cuartos contra Suiza. No creo que se vaya a perder esta semifinal de pasado mañana. Capaz soy mal pensado y está de vuelta en su despacho, pero claro, los maíques que vienen refundando de la mano de Milei la justicia en apenas estos últimos meses, que metieron cantidad de jueces propios, no está claro que le garanticen la impunidad que creían quizás los hermanos Milei que le iban a garantizar esos jueces. En estas últimas horas, simplemente hoy, en el juzgado de Ariel Lijo, se produjo un revés para Diego Spagnolo. ¿Se acuerdan? El hombre del 3% de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, su defensa pidió
que no sean tenidos en cuenta los audios en los que él habla del 3% para Karina, porque decían están todos hechos con edición e inteligencia artificial. Bueno, el juez le dijo que no, que los van a peritar, que van a cotejarlos. El fiscal Picardi propone que se cotejen con las entrevistas públicas que dio Diego Españolo para ver si esa era su voz y para ver si las responsabilidades escalan más alto. Es evidente que esta fragilidad, junto con las otras dos, no digo que atenta o que pone en riesgo mortal al plan reeleccionista, pero que deberían tenerse en cuenta. Deberían tenerse en cuenta sobre todo para una oposición que por ahora no aparece con un candidato. Una oposición que está más enfrascada en sus internas, en sus peleitas, puntualmente el peronismo bonaerense, y que, bueno, deja rengas las encuestas, porque cuando uno ve las encuestas que muestra el gobierno, le gano a tal, le gano a cual, bueno, ese tal y ese cual todavía no son candidatos a la presidencia como sí lo es Milei, insisto, habiéndose apurado a anunciarlo cuando todos esperaban que lo hiciera después del Mundial. Ahora, el argumento con el cual el nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, quiere suspender las PASO es que son caras. Escucha cómo lo dice. Me había olvidado de una reforma que es muy importante, que es la política, que vos me la pones arriba del tapete. Te diría varias cosas. Primero, ¿vos crees que la gente quiere votar 6 veces el año que viene? No. Bueno, primera cosa. Sí. Hacerle más fácil la vida a la sociedad. Segundo tema. Una PASO cuesta 300 millones de dólares, 250, 300 millones de dólares. ¿Cuál fue el sentido de las PASO? Ordenar. ¿Cuál es la resolución de la PASO? Estás haciendo, llevas a la gente a votar, porque tiene que votar en sus provincias, tiene elecciones anticipadas, no está todo unificado, además tiene financiamiento de los partidos políticos. Que deje pagarlo la sociedad con sus impuestos y que empiece el sector privado a aportar. Es alucinante que presente como una ventaja la privatización de las campañas electorales, Santilli. Que alguien que vea eso no colija de ahí la plutocracia que están legalizando, que ya existe en un punto por los aportes en negro a las campañas, pero que ahora se blanquearía completamente. Pero saliendo de eso y yendo concretamente al argumento de que las PASO son caras, vamos a examinar en qué gastan más que en las PASO, sobre todo desde el Ministerio de Economía. La semana pasada, con bombos y platillos, anunciaron esto, que renovaban todos los vencimientos que operaban este año con bancos internacionales del repo, o sea, el préstamo con garantías que sacó este mismo gobierno apenas asumió, hasta 2028. Esa refinanciación por 6.000 millones de dólares paga una tasa, según el comunicado que estamos compartiendo de la semana pasada, el comunicado oficial del Banco Central, paga una tasa de referencia más un spread del 4%. Ahí está. Se abonará desde el Banco Central una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR más un spread del 4%. Esto implica un 9% anual. Calculado sobre los 6.000 millones de dólares que anunció el gobierno que refinancia, son 960 millones de dólares en intereses que va a pagar solo por patear para adelante 2 años los vencimientos de una colocación que había hecho este mismo gobierno. Claro, eso es 3 veces el costo de las PASO. Repito, solo por patear 2 años para adelante vencimientos de una porción pequeñísima de la deuda. Pero hay algo peor, y es que esta operación de deuda con los bancos internacionales, que es la primera que hace el Tesoro por su cuenta y orden en la era Milei. Antes el Banco Central apalancaba estos préstamos con Bopreales, con otro bono que también emitió apenas llegó Caputo. No los quiero embarullar con siglas que acaban de inventar. Esta colocación vuelve a instalar la figura de las comisiones para los bancos prestamistas. ¿Por qué? Bueno, porque estos bancos dan el préstamo apalancándose en garantías de organismos multilaterales. Y esas garantías los hacen a ellos cobrar comisiones por una porción de lo que garantizan el BID, el Banco Mundial,
y los otros organismos. Claro, se pueden compilar a partir de los actos administrativos de cada uno de estos préstamos las comisiones totales que generan a favor de los bancos. Y esto es lo que hizo el grupo de economistas que suelo citar aquí, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, un grupo de economistas heterodoxos rosarinos, que justamente lo que muestran es cómo de aquellos 2.000 millones de dólares que, por ejemplo, refinancian el Santander y el Bilbao Vizcaya, llega menos porque en comisiones, gastos y garantías se van 134 millones de dólares. Esto es solo por lo de los bancos españoles. Si a eso le agregas lo del Deutsche Bank, el banco en el cual trabajaba Santiago Bausili, el actual presidente del Banco Central, tenés que totaliza esa operación comisiones, gastos y garantías por 184 millones de dólares. Santilli dice que las PASO cuestan 250, hay que ver cómo hace ese cálculo el jefe de gabinete, pero ahí se le arriman las comisiones que ni siquiera son pagos de intereses para los bancos acreedores, es plata que se va. Y en todo caso, la guita de las PASO seguiría circulando aquí en la República Argentina, todo lo que se gaste en organizar una primaria, que además si sirve para que el sistema republicano refleje la voluntad del pueblo, me parece que no hay guita que lo pague eso. Esta guita en comisiones se va del país y no vuelve más. Es dinero que sale de nuestro sistema productivo y que va a profundizar la malaria que se vive en las calles. La verdad, ahora que volvió a estallar la guerra en Irán, ahora que recrudecieron nuevamente los bombardeos mutuos en el estrecho de Hormuz, vale preguntarse de un presidente como este, que sigue confesándose fan de Margaret Thatcher, hasta qué punto expresa en sus opiniones el interés nacional y hasta qué punto ya se convirtió en un simple peón de Donald Trump y del Partido Republicano de Estados Unidos en un ajedrez regional en el que van ganando, pero por afano, por afano. Los jugadores de Colombia volvieron y se abrazaron con Abelardo de la Espriella, el presidente electo de ultraderecha colombiano. En Venezuela salió este artículo del New York Times que muestra cómo Marco Rubio está gobernando a control remoto. Un artículo realmente revelador este fin de semana que repara en detalles alucinantes, como que cuando Delcy Rodríguez, por ejemplo, empezó a formar su gobierno, Marco Rubio empezó a intervenir en decisiones clave, poné a este, sacá a este, e incluso la empujó, la animó a purgar a la familia y a los socios comerciales de Nicolás Maduro, el presidente depuesto al que secuestró Donald Trump y al que tiene todavía en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York. ¿Qué más? Bueno, cuando un presentador de la Fox News, Brett Bayer, se puso en contacto con Delcy Rodríguez para que participara en una entrevista con esa cadena, una cadena simpatizante de Trump, ella le dijo que el presidente de los Estados Unidos tenía que dar su visto bueno antes. Trump se enteró de esto, míralo porque lo publica el diario así, textualmente. A Trump le encantó que Rodríguez le pidiera permiso y ha contado la historia varias veces a otras personas cuando le preguntan por ella, publica el New York Times. Y finalmente, otro detalle de esta nota impresionante es que cuando Estados Unidos atacó Irán, el canciller de Venezuela, del gobierno títere de Venezuela, de Delcy Rodríguez, emitió una condena moderada de ocasión, del tipo diplomática. El gobierno de Trump le comunicó a Delcy Rodríguez que tenía que eliminar la publicación y lo hizo. Borraron la declaración, borraron el tuit que había sacado la Cancillería venezolana apenas unas horas después de que fuera publicada. Claro, uno lo ve a Milei en Israel, ve cómo se rehúsa, por ejemplo, a presentar una queja contra la petrolera Navitas israelí, que está explorando en el mar argentino usurpado por Gran Bretaña, alrededor de Malvinas. Ve que va a viajar
apenas después de la final a Brasil para apoyar en ese país al hijo de Bolsonaro, a Flavio Bolsonaro, que se postula contra Lula en octubre, y vuelve a hacerse la pregunta, ¿hasta qué punto este hombre que ya hizo 40 viajes por el mundo, que cada viaje que hace no tiene agenda oficial, sino que se presenta ante la ultraderecha de cada país que visita, que insulta a presidentes vecinos, como el caso de Lula, nuestro principal socio comercial? Bueno, ¿hasta qué punto este presidente es el presidente de los argentinos? Es una pregunta que muchos y muchas se van a hacer este miércoles cuando canten y salten El que no salta es un inglés.